Muchas gracias por compartir con nosotras. Eh, a mí me corresponde hablarles sobre indicadores de género, ¿verdad? Indicadores de género y como una puerta al reconocimiento de las necesidades de las mujeres adultas mayores. Como ustedes saben, en el país existe una escasez, digamos, de información estadística sobre las mujeres, pero también especialmente sobre las mujeres en su diversidad. Es decir, desde un enfoque de interseccionalidad que nos permita ver cuáles son las condiciones de las mujeres que pertenecen a distintos grupos. Pero para saber por qué defendemos la necesidad de tener esta información, es importante saber por qué son importantes los indicadores de género. Primero, porque son la evidencia de las distintas expresiones de las desigualdades de género existentes que existen en la vida de las mujeres y nos van a ayudar a monitorear el avance, el estancamiento, el retroceso que hay en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y la transformación cultural a favor de la igualdad. Los indicadores de género son los insumos fundamentales para poder formular política pública, para apoyar la toma de decisiones, para poder rendir cuentas, porque precisamente son los que nos permiten evaluar cuáles son los resultados de los planes, las políticas, los programas que venimos implementando y cómo podemos dar seguimiento a los compromisos que el país ha venido adquiriendo a nivel internacional en materia de género y derechos humanos. Existen distintos instrumentos internacionales a los que el país se ha suscrito, que algunos se han convertido incluso mediante el procedimiento legislativo en leyes nacionales, ¿verdad? Por la adopción de convenciones, de tratados internacionales, y otros que son únicamente discursivos, pero que tienen un peso político importante. Estos son algunos ejemplos de esos instrumentos, y en todos ellos se hace un llamado a contar con información estadística lo más amplia posible, lo más desagregada posible, para que nos permita ver la realidad diversa de las mujeres en el país y poder asegurar que todas las mujeres están recibiendo la garantía de sus derechos en plenitud, ¿verdad? No que hay algunas rezagadas en una cosa, otras rezagadas en otra, sino que estamos avanzando y estamos garantizando los derechos humanos de la población por completo. El INAHU realiza un estudio que se llama el Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres. Es un estudio que se realiza cada 4 años. Y durante muchos años hemos querido incluir, expandir la inclusión del enfoque de interseccionalidad en nuestra investigación. Y por ello venimos reiterando nuestras solicitudes de información a algunas instancias. Sin embargo, los avances son pocos en cuanto a la interseccionalidad. Hemos avanzado mucho en producir indicadores de género, pero estos indicadores de género visibilizan a las mujeres como si fueran una sola gran masa. Entonces, yo escogí 3 temas de los que tratamos en este estudio porque me parece importante evidenciar 3 aspectos de la vida de las mujeres adultas mayores que no están siendo digamos, atendidos como tiene que ser a través de los indicadores de género, y eso significa que no están siendo atendidos como tiene que ser a través de la producción y de los registros administrativos de las instituciones que tienen la obligatoriedad de atender. Por ejemplo, en derechos económicos y laborales, ¿qué sabemos? No sabemos nada. No sabemos nada porque los indicadores no se encuentran desagregados por grupos de edad. A pesar de que hemos avanzado en desagregar indicadores por sexo, que eso ha sido una tarea titánica y muy importante, no hemos podido eh, acceder todavía a indicadores que estén desagregados por sexo y por grupos de edad para que nos diga qué pasa con las mujeres adultas mayores. Mucho menos sabemos de las mujeres de los distintos grupos étnicos o de las mujeres con discapacidad, pero ni siquiera por grupos de edad hemos tenido todavía suerte en lograr la desagregación de información. Que no sabemos y que nos parece importante y que son indicadores que están en el estado de los derechos, pero todavía no los podemos desagregar por grupos de edad. Por ejemplo, el porcentaje de la fuerza de trabajo. Cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, en qué grupos ocupacionales y cuántas son mujeres en qué grupos de edades. El porcentaje de la fuerza de trabajo por principales ramas de actividad,
la distribución de la población por principales categorías de aseguramiento o la población de 15 años y más que no tienen ingresos propios. Esa es información que no tenemos por grupos de edad y que nos parece sumamente importante que avancemos en la obtención de esta información. ¿Qué nos gustaría saber? El número y porcentaje de mujeres mayores de 50 años que tienen ingresos propios. También la distribución de las mujeres mayores de 50 años por quintil de ingresos o el porcentaje de mujeres mayores de 50 años que tienen jefatura de hogar. En el ámbito del derecho a los cuidados, ¿qué podemos saber? Podemos saber cosas muy generales sobre las mujeres adultas mayores. En el país existe información sobre la estructura poblacional, sobre la tasa de dependencia y gracias a la encuesta nacional de uso del tiempo sabemos la carga global de trabajo de la población de 12 años y más, por sexo, por grupos de edad, por estado conyugal, por nivel de instrucción. Sin embargo, como vemos, esta es una información sumamente vaga como para conocer realmente la calidad de vida de las mujeres asociada a su derecho a los cuidados. Y en esto nos referimos al derecho a cuidar, pero también a ser cuidadas y a autocuidarnos, ¿verdad? De eso sabemos muy poco. ¿Qué queríamos obtener y no obtuvimos? El porcentaje de personas, por ejemplo, en situación de dependencia que cuenta con una alternativa pública de cuidados. O el porcentaje de mujeres en situación de pobreza extrema que son cuidadoras de personas dependientes y que en efecto logran acceder a las transferencias monetarias que brinda el Estado. ¿Qué nos gustaría saber además? La distribución de hombres y mujeres mayores de 65 años que se encuentran en servicios de cuidado públicos y privados por regiones del país. ¿Cuántas personas realmente pueden acceder a estos servicios de calidad? El promedio de personas dependientes de mujeres mayores de 50 años, nos encantaría saberlo porque sabemos ese rol que hablaba ahora Lili de las abuelitas sacrificadas y cuántas de ellas tienen que hacerse cargo de sus nietos y sus nietas de manera casi que permanente, ¿verdad? Y por eso también nos gustaría saber el porcentaje de mujeres mayores de 50 años que tienen responsabilidades de cuidado y que van mucho más allá de los nietos o las nietas o las personas menores de edad, sino que también incluye personas enfermas y otras personas adultas mayores de las que se hacen cargo. El tercer ámbito que yo quería mostrarles era el del derecho a la salud integral, ¿verdad? Porque este es un derecho en donde vemos una parte de los indicadores muy asociada a los estereotipos de género y que no hemos podido todavía derribar. Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, la información con la que sí contamos es el porcentaje de mujeres usando algún método anticonceptivo. Pero esta es una información de mujeres entre 15 y 49 años. No sabemos nada después de los 49 años. Sabemos el número de funciones por sexo y grupos de edad, las principales causas del deceso y la esperanza de vida a los 65 años, es decir, desde una visión de la vejez o del proceso de envejecimiento en función del deterioro y de la muerte, pero no sabemos, por ejemplo, las causas de esa muerte para poder prevenirla, las causas de la discapacidad para poder prevenirla, no sabemos el número de muertes por tumores malignos en mujeres, por ejemplo, según su localización más frecuente, ni la tasa de mortalidad por principales causas, tampoco conocemos la incidencia de principales enfermedades y trastornos psicológicos en la población por sexo, y esto es importante porque la salud mental es parte de la salud integral. ¿Qué nos encantaría conocer y que el país pudiera disponer de una oferta de servicios en salud que sean específicos para mujeres mayores de 50 años? Realmente no sabemos cuáles son. Tampoco sabemos el número de mujeres mayores de 50 años que participan en acciones de promoción de vida saludable, tampoco el promedio de horas de ejercicio de mujeres mayores de 50 años por rango de edad, y desconocemos por completo los aspectos de la salud mental, por ejemplo, el porcentaje de mujeres mayores de 50 años que tienen tratamiento para la depresión, ¿verdad? Y esto nos habla de vacíos de la información que es necesario comenzar a decir en voz alta, que es necesario comenzar a evidenciar y que es necesario comenzar a trabajar con las instituciones para que vayan siendo llenados y realmente podamos hacer política pública desde el conocimiento. Nosotras desde el INAMO realizamos una encuesta
de percepción de los derechos humanos de las mujeres. La última la hicimos en el 2021 y tenemos algunos datos que nos parecía relevante mostrar como ejemplo de qué se puede saber cuando realmente ponemos la mirada en las mujeres de todos los rangos de edad y realmente ponemos la mirada en la diversidad de mujeres que viven en el país. En este caso, en la EMPEDEMU participaron 1.303 mujeres en total, ¿verdad? Y 585 eran mayores de 45 años. Entonces contamos con información en dos rangos, de 45 a 54 años y mayores de 55, en donde estaba la mayor parte de estas 585 mujeres. Esta es una encuesta que se aplica cara a cara, que es sobre diversos ámbitos de los derechos humanos de las mujeres, pero yo quería traerles algunos resultados muy puntuales en los tres ámbitos de acción de los que les acabo de conversar. En primer lugar, ¿verdad? Sobre la percepción de la discriminación. Y vemos que las mujeres mayores de 45 años, el 68.4% piensan que uno de los factores que hacen más propensas a las mujeres a ser discriminadas es ser una mujer adulta mayor. Entre las mayores de 55 años, ese porcentaje sube casi al 60%. Y entre las mujeres de 45 años es del 68.4%. Entonces, esto es algo sobre lo que hay que poner atención, esa percepción de la discriminación que tienen las mujeres y cómo poder atender esa discriminación. Por otro lado, con respecto a los espacios en donde ocurre esa discriminación, resulta muy particular ver cómo los porcentajes saltan en las mujeres de 55 años con respecto a casi todos los espacios. Y donde más se percibe esa discriminación es en la comunidad o en la religión, que son porcentajes superiores al 59%, el 60% en los dos casos, redondeado, ¿verdad? Y que es muy importante de tomar en cuenta como espacios en donde es necesario generar cambios, ¿verdad? O incentivar cambios o fortalecer a las mujeres para que luchen contra esas discriminaciones percibidas. Por otro lado, hablábamos de que no tenemos datos sobre la jefatura de hogar de las mujeres. Sin embargo, nosotros hacemos la pregunta en la EMPEDEMU por una cuestión de recolectar información sociodemográfica y entre las mujeres de 45 a 54 años, el 50,7 nos dijo que ellas eran las jefas de hogar y el 57,4 de las mujeres mayores de 55 años dijo que ellas eran las jefas de hogar. Entonces vemos que aquí hay una tendencia sociodemográfica importante de atender y una población que necesita el apoyo del Estado de diversas maneras, ¿verdad? Y no solo asumiendo que es el rol que les corresponde, sino asumiendo que es un rol que les corresponde y que no les corresponde, perdón, y que debe ser atendido asumiendo la mayor corresponsabilidad posible. Con respecto a los temas de salud, nos llamaba la atención el porcentaje tan alto de mujeres, tanto de 45 a 54 años como mayores de 55, que hablan de tener dificultades para ver, incluso si tienen anteojos, para recordar o concentrarse, ¿verdad? Y para caminar o subir gradas. Esto nos habla de un deterioro autopercibido, pero que también necesita apoyo estatal, ¿verdad? Veamos que los porcentajes en algunos casos son de mucha dificultad, pero en la mayor parte son de alguna dificultad y eso amerita también tomar acciones preventivas, tomar acciones de apoyo e imaginarnos qué significa ser una mujer mayor de 55 años, con jefa de hogar, con personas dependientes a cargo, que tiene dificultades para recordar, que tiene dificultades para ver o incluso para caminar. ¿Cómo se asume esa vida, verdad? ¿Qué tanto podemos hablar de calidad de vida en estas condiciones? Porque sabemos que estas son consideradas discapacidades, pero no sabemos si están siendo atendidas o no. En el tema de salud también nos pareció muy llamativo derrocar algunos mitos que existen en torno a la población de mujeres adultas mayores.
principalmente porque se asocia la adultez mayor con un mayor nivel de conservadurismo. Y vemos que no necesariamente es así, ¿verdad? Hay temas de salud sexual y reproductiva en donde los porcentajes de personas, mujeres principalmente, que responden que estas afirmaciones son verdaderas, sobrepasan bastante el 50%. Y esas afirmaciones, principalmente yo quería traer tres y ponerlas sobre la mesa. La afirmación de que las personas adolescentes deben recibir educación sexual, que las mujeres mayores de 65 años pueden tener una vida sexual plena y satisfactoria y que se debe usar la píldora del día después para casos de violación. Y veamos que los porcentajes, el menor es entre las mujeres mayores de 55 años para esta última afirmación y es del 68.4%. Entonces, de repente que la aproximación que se tiene de que los cambios culturales no es ahí por donde deberíamos entrar, porque esa es una población que ya tiene como su forma de pensar. Eso es falso, eso es falso. El cambio cultural puede ocurrir también en la población mayor. Las mujeres desde su propia experiencia pueden generar cambios y es importante tomarlas en cuenta. Y también es importante tomar en cuenta estas otras afirmaciones que tienen altísimos porcentajes y que forman parte de la realidad de la cotidianidad. Que las mujeres se hacen chequeos médicos de control con poca regularidad y que las mujeres colocan las necesidades de otras personas por encima de las propias. Y ver cómo estos mandatos sociales siguen teniendo un impacto en las mujeres mayores de 45 años y en las mujeres de 55 años y más, con mucha más fuerza. Ver cómo estos, estos mandatos, sobre estos mandatos también tenemos que trabajar, porque si podemos cambiar cosas tan estructurales como la percepción sobre la sexualidad y la percepción sobre el disfrute, podemos también cambiar otros estereotipos que nos siguen perjudicando aún cuando somos mujeres adultas mayores y que impiden que vivamos una vida plena en todo el ciclo vital. Por eso es tan importante enfatizar en la necesidad de producir información. ¿Para qué? Para conocer, para tener una visión mucho más clara de en dónde estamos, cómo estamos, qué necesitamos, con el fin último, que sería el lograr transformar nuestra sociedad y lograr una sociedad mucho más justa y equitativa para todas las mujeres.